Bienvenidos a esta inmersión en las fuentes que nos habéis hecho llegar. Hoy nos metemos con una figura que, bueno, no deja indiferente a nadie. Santa Teresa de Jesús. O Teresa de Ávila, claro. Mm, Doctora de la Iglesia, reformadora, escritora, una personalidad fuerte, ¿no? Del siglo XVI español. desde luego. Una figura central. Tenemos aquí unos extractos de un documento, santateresadejesús.pdf, y la idea es, pues, intentar sacar la esencia, ¿no? Su vida, sus experiencias clave, el legado que deja, basándonos solo en lo que nos dice esta fuente. Eso es, destilar la información que tenemos aquí. Y para empezar, bueno, hay una anécdota de niña que ya apunta maneras, ¿eh? Con 7 años, ella y su hermano Rodrigo deciden irse a tierras de moros para que los martiricen. Casi nada. Imagínate la escena. Ante solo Dios basta. Vamos a ver de dónde sale todo esto. Exacto. Y es fundamental situarla, como decías. Ávila, 1515. Pleno siglo de oro. Su importancia es enorme y un dato que da el documento y que es, bueno, revelador, es que fue de las primerísimas mujeres doctoras de la Iglesia. Junto a Catalina de Siena, ¿verdad? Eso es. En 1970. Y claro, títulos como Mater Spiritualium, Madre de los Espirituales, como pone en su estatua del Vaticano, o Patrona de los Escritores Católicos, pues te dan una idea del calibre. El documento nos la presenta como Teresa de Cépeda y Ahumada. Familia numerosa, 12 hermanos. 12, sí. 9 del segundo matrimonio de su padre, Alonso Sánchez de Cépeda, con Beatriz Dávila Ahumada. Una barbaridad de hermanos. Y ella misma, con una humildad que parece que la caracteriza en sus escritos, dice algo así como que todos sus hermanos se parecían a sus padres en virtud, menos yo. Qué curioso, ¿verdad? Esa percepción de sí misma. Ya veíamos esa intensidad de niña con lo del martirio. Y también cuenta el texto que hacían como ermitas para jugar a ser ermitaños. Esa vehemencia infantil es fascinante, sí. El texto sugiere que esa pasión, que venía mucho de leer Vidas de Santos, fue como un adelanto de la entrega total que viviría después. Esas lecturas la marcaron desde muy pequeña, parece. Luego llega un momento duro, claro. La muerte de su madre. Teresa tenía solo 14 años. Jovencísima. Y el documento recoge su propio relato, ¿no? Cómo, sintiéndose desolada, se arrodilló ante una imagen de la Virgen y le pidió que fuera su madre. Dice que sintió que la Virgen le hizo caso maravillosamente bien. Es un momento muy tierno y muy definitorio, imagino. Pero ojo que no todo fue un camino recto hacia la devoción. El texto es muy sincero. Recoge la propia confesión de Teresa sobre su adolescencia. Ajá, Se enganchó a los libros de caballerías, que eran como los bestsellers de la época. totalmente. El Amadís y compañía. Y ella admite que eso la enfrió, que empezó a preocuparse por pintarme, a parecer y a ser coqueta. Dice que esas lecturas la dejaban como triste, desilusionada. Y es muy interesante cómo el documento subraya ese contraste, ¿verdad? La joven coqueta, lectora de ficciones, y la futura mística. Esa sinceridad sobre sus propias, digamos, vanidades juveniles la hace muy humana. Muy cercana, sí. Es algo que se ve en otras figuras espirituales, esa tensión entre lo mundano y la llamada interior. Totalmente. Su padre, al verla, pues eso, algo cambiada, como dice el texto, decide enviarla a interna al Colegio de las Agustinas de Ávila. Una especie de reorientación forzosa. Pero allí enferma. Tiene que volver a casa. Y es en esa convalecencia cuando lee Las cartas de San Jerónimo, otro libro clave. Según el documento, esa lectura le hace ver lo peligrosa que es la vida mundana y lo bueno del retiro. Y ahí parece que nace ya la idea de ser monja. Ahí se enciende la chispa definitiva, parece. Se lo dice a su padre, pero él, que la quería muchísimo, le dice algo como: «Cuando yo me muera, si quieres». ¡Uf! ¡Qué respuesta! Pero Teresa no estaba para esperar. Temiendo que se le pasara el fervor, con 20 años, decide fugarse de casa, irse al convento. ¿20 años? Una decisión radical. Y describe ese momento, bueno, con una crudeza tremenda. Compara la angustia de dejar a su familia con la agonía de la muerte. Reconoce que, en ese momento, el amor a Dios todavía no era más fuerte que el amor a su padre, a los suyos. Es un punto de inflexión brutal, sí. El documento lo subraya bien, ese conflicto interno, el cariño familiar, que era enorme, contra lo que ella sentía como una llamada de Dios que no podía ignorar. Es tremendo. Y es muy significativo que el padre al final, al verla tan decidida, cediera. Le dio su bendición.
y entonces entra en el convento de la Encarnación de las Carmelitas en Ávila y profesa al año siguiente. Una decisión, tomada con una convicción férrea, pero con un dolor personal inmenso. Y la vida en el convento no empieza fácil, ¿eh? Al poco de profesar, cae enferma. Gravísimamente. Sí, el texto habla de fiebres, quizás paludismo, la dejan casi paralítica meses. Pero fíjate, hasta de la enfermedad saca algo. En ese estado, lee el tercer abecedario espiritual de Francisco de Osuna. Y este libro, según la fuente, es crucial. ¿Por qué? ¿Qué tenía de especial? Pues porque la introduce en la oración mental. Que no es tanto rezar de memoria, Sino más bien... como un tratar de amistad, estando muchas veces tratando a solas con quien sabemos nos ama. Un diálogo íntimo con Dios. Ah, claro, una relación personal. Y aquí vemos ese patrón que señalas, ¿no? El sufrimiento, la lectura, como catalizadores. Exacto. Y es interesante que ella misma lamentara después, según dice el texto, no haber tenido un buen guía espiritual al principio. Sentía que eso la frenó. Necesitaba orientación en esa nueva forma de orar. Claro. Bueno, pues tras casi 3 años postrada, se encomienda a San José con mucha fe y se cura. De forma inesperada. Una recuperación considerada milagrosa, sí. Y a partir de ahí el documento destaca su devoción enorme a San José. Le consagrará todos los conventos que funde. Y a pesar de todo lo pasado, la describen como una persona con encanto, simpática, alegre. Y con un instinto innato de agradecimiento. Parece que conectaba bien con la gente. Sí, pero esa conexión tenía su peligro, digamos, en el convento de la época. Te refieres al locutorio, ¿verdad? Exacto. El texto describe esa costumbre de pasar horas recibiendo visitas, charlando, una vida social dentro del convento que, bueno, según Teresa más tarde, distraía mucho de la oración. Era una forma de mantenerse conectada con el mundo exterior, pero, claro, a costa del recogimiento. Y sobre esto hay una anécdota que cuenta el texto que es potentísima. Un día, rezando ante un crucifijo muy realista, muy sangrante, Teresa pregunta: «Señor, ¿quién te puso así?». Y le parece oír una voz interior que le dice: «Tus charlas en la sala de visitas, esas fueron las que me pusieron así, Teresa». Uf, qué directo. ¿Qué impacto debió ser? Imagínate, lloró amargamente, dice el texto, y a partir de ahí parece que corta por lo sano. Adiós a perder el tiempo en charlas inútiles, en amistades superficiales que no la acercaban a Dios. Un antes y un después radical en sus prioridades, vamos. Y es entonces, dice la fuente, cuando empieza a progresar mucho en la oración. Este episodio ilustra muy bien esa reorientación, la conexión con Dios por encima de la interacción social más convencional del convento. Y el resultado no fue aislarse, sino cultivar amistades que sí sumaban espiritualmente. Un discernimiento, ¿no? Exacto. Otras ayudas que menciona el documento. Le gustaba oír sermones, incluso los largos. Tenía aguantes, sí. Y su devoción a figuras concretas, la Virgen, San José, y 2 grandes conversos. San Agustín leyó sus confesiones y María Magdalena. Meditaba sobre su transformación. Es interesante cómo busca modelos, ¿verdad? San Agustín, maestro de la introspección. Magdalena, ejemplo de amor apasionado tras la conversión. Son como referentes en su propio camino. Pero no todo era fácil, claro. También luchó contra la sequedad espiritual. La aridez. Esos momentos en que parece que la oración es vacía. Eso, sentir aburrimiento, dice el texto. Y un jesuita le da un consejo clave: invocar al Espíritu Santo como maestro de oración, rezar el Veni Creator Spiritus. Ajá. Y aquí viene una imagen suya muy potente. Compara la acción del Espíritu con un fuerte huracán que empuja al alma mucho más rápido que los propios esfuerzos. Qué imagen tan gráfica. Y con esa invocación parece que se abre la puerta a otro nivel de experiencia, totalmente. Entramos en las experiencias místicas que el documento describe con detalle. Empieza a tener visiones, locuciones interiores. Al principio se asustó muchísimo, ¿no? Sí, temía que fuera un engaño del demonio, algo que preocupaba mucho en la época. Pero tras una confesión general muy profunda, un sacerdote le confirma que son gracias de Dios. ¿Qué alivio debió sentir? E incluso recibe un consejo en una visión, dice el texto. No hables tanto con gente de este mundo, comunícate más con el mundo sobrenatural. Una llamada clara a priorizar esa conexión. El texto habla de éxtasis, esos estados donde se suspendían los sentidos, el alma absorta en Dios. E incluso de levitaciones, elevarse del suelo. Fenómenos extraordinarios, desde luego.
Y estas experiencias le quitaron el miedo a la muerte. De ahí esa copla tan suya. Tan alta vida espero, que muero porque no muero. Quería irse ya con Dios. Claro, pero ¿y la gente? ¿Cómo reaccionaba a todo esto? Porque se sabría, ¿no? Pues sí, aunque ella intentaba ser discreta, las noticias corrían. Y la reacción, dice el texto, fue muy dividida. Me imagino. Unos pensarían que estaba loca. O que era una farsante, una hipócrita movida por la soberbia. Por eso fue tan importante, y el texto lo recalca, el apoyo de San Pedro de Alcántara. Una figura de gran autoridad espiritual. Exacto. Él la examinó y afirmó públicamente que era Dios quien la guiaba. Ese respaldo fue crucial para ella, frente a tantas críticas. Le daría una cierta tranquilidad, o al menos validación externa. Y llegamos a una de las experiencias más famosas, la transverberación, que recoge el documento. Sí, esa es muy conocida. ¿Cómo la describe ella? Pues dice que vio un ángel muy hermoso, con un dardo de oro con fuego en la punta, que se lo clavaba varias veces en el corazón. ¡Qué imagen! Sentía un dolor agudísimo, pero a la vez una dulzura inmensa. Desde ese momento sentí en mi alma el más grande amor a Dios, cita el texto. Una experiencia cumbre de unión mística, de amor divino. Una herida de amor, literalmente. Y el texto añade un dato impactante, que en la autopsia de su cuerpo, años después, se encontró una cicatriz física en su corazón, larga y profunda. Una marca física. Fíjate. Bueno, esta experiencia se interpreta como un punto álgido. Y su respuesta a esta gracia fue hacer un voto muy radical, ¿no? Sí, el voto de hacer siempre lo que entendiera que era más perfecto y más agradable a Dios. Un compromiso total que ya marcaría su vida y su obra. Una entrega absoluta. Y esa obra nos lleva a su faceta de reformadora. El documento nos sitúa, siglo XVI, cierta relajación en muchas órdenes. Los conventos como el suyo de la Encarnación, con 140 monjas, eran a veces enormes y la vida social intensa dificultaba el fervor original carmelita. Demasiada gente, demasiada dispersión, quizás. Hay una frase suya que recoge el texto, muy directa. La experiencia me ha demostrado lo que es una casa llena de mujeres. Dios me libre de semejante calamidad. Ahí queda eso. Era clara, desde luego. Y la idea de la reforma surge en una charla con una sobrina, otras monjas, y si fundaran un convento nuevo, pequeño, pobre pero fervoroso, volver a la regla primitiva. Una vuelta a los orígenes. Teresa sintió que era una inspiración divina. Llevaba ya 25 años en la Encarnación. Consiguió apoyos, una viuda rica, santos como Pedro de Alcántara, Luis Beltrán, el obispo, hasta el permiso inicial del provincial carmelita. Parecía que iba bien la cosa. Pero se armó una buena. La noticia corrió y hubo una oposición tremenda en Ávila, en su propio convento. Tanto que el provincial se echó atrás y retiró el permiso. Parecía el fin. Pero Teresa no se rendía fácilmente. Y aquí el documento muestra esa otra faceta suya increíble. No solo mística, sino una mujer de acción, tenaz, estratega. Totalmente. Ante la oposición local, ¿qué hizo? Pues buscar apoyos más arriba. Consiguió llegar a la corte hasta el rey Felipe II. Menuda capacidad de moverse. Tuvo audiencia con él y, según cuenta el texto, el rey quedó tan impresionado por ella, por su inteligencia, por la solidez del proyecto, que ordenó que pararan la oposición. Impresionante. ¿Que el rey interviniera así? Demuestra que su vida interior profunda no la aislaba, sino que le daba una autoridad y una claridad que convencían hasta al rey más poderoso de la época. Y con ese apoyo real la reforma arrancó. Fundó el convento de San José en Ávila, pequeño, pobre, y ya no paró. Se puso a recorrer España. Fundando conventos de carmelitas descalzas, comunidades austeras, centradas en la oración. Y no solo eso, con la ayuda de San Juan de la Cruz. Otro gigante de la mística. Impulsó la reforma masculina, los carmelitas descalzos. Una obra enorme. Y para ver el alcance, el documento da cifras actuales que, impresionan. Habla de unas 14.000 carmelitas descalzas hoy en más de 800 conventos por el mundo. 14.000. Y unos 3.800 carmelitas descalzos en casi 500 conventos. Es increíble cómo esa iniciativa del siglo XVI sigue tan viva y extendida globalmente. Un legado duradero, sin duda. Y además de fundadora y viajera, escritora. Y no por gusto, ¿eh? Por obediencia, sí.
Sus confesores le mandaron escribir. Y así nacen obras cumbre de la mística y de la literatura española. El libro de la vida, su autobiografía, Camino de perfección y, sobre todo, Las moradas o Castillo interior. Que es como un mapa del alma, ¿no? Fascinante. Y las fundaciones contando la aventura de la Reforma. Y lo increíble es que escribió todo esto enferma, con mareos, dolores de cabeza, viajando por caminos malísimos. Sin estudios formales universitarios, con pocos libros de consulta. Es asombroso. Exacto. Y a pesar de todo, sus escritos son, reconocidos mundialmente. El documento subraya no solo la profundidad espiritual, sino el estilo, directo, vivo, lleno de metáforas geniales de la vida cotidiana. Te llega, ¿verdad? Sí. Son clásicos del siglo de oro y se siguen leyendo y traduciendo. Es un testimonio brutal de su inteligencia, su capacidad de comunicar y, sobre todo, de esa riqueza interior que supo transmitir. Y para acabar con la biografía, una curiosidad que trae el documento sobre su muerte. Murió en Alba de Tormes el 4 de octubre de 1582. Pero la enterraron al día siguiente, que fue el 15 de octubre. ¿Cómo? ¿10 días después? No, al día siguiente. Es que justo esa noche entró en vigor la reforma del calendario gregoriano. Ah, claro. El cambio de calendario. Exacto. Para corregir el desfase, se quitaron 10 días. Del 5 al 14 de octubre de 1582 no existieron. Murió justo en la noche del cambio. Qué coincidencia tan curiosa, ¿verdad? Justo en ese momento histórico. Bueno, haciendo un resumen rápido de lo que hemos visto en el documento. Tenemos a una mujer de una pieza, con experiencias espirituales intensísimas, oración, éxtasis, la transverberación, una mística profunda. Con don de gentes, organizadora, reformadora tenaz que no se achantó ante nadie, y escritora de primera, un torbellino. Multifacética, desde luego. Quizás, como decíamos al principio, todo se puede resumir en esa búsqueda de lo esencial de su «nada te turbe, solo Dios basta». Sí, esa frase condensa mucho. Y el documento que hemos revisado no se queda solo ahí. Incluye una oración a Santa Teresa atribuida a San Alfonso María de Ligorio, pidiendo precisamente ese don de lágrimas y ese fuego de amor divino. Ah, mira qué bien. Y propone maneras concretas de conectar con su legado hoy. A nivel familiar, practicar esa oración de amistad con Dios, leer sus frases, crear un rincón de oración. Ideas prácticas. Y a nivel comunitario, celebraciones especiales, campañas inspiradas en ella, como una llamada Corazones Encendidos, formas de que su espiritualidad siga interpelando hoy. Y justo conectando con eso, me surge una reflexión final, ¿no? A partir de lo que hemos visto. Ella identificó las charlas inútiles del locutorio como un obstáculo. Si traemos eso a nuestro mundo, lleno de ruido, de distracciones, de locutorios digitales, la pregunta podría ser, ¿cuáles son nuestras charlas inútiles? ¿Qué distracciones, quizás inofensivas en apariencia, nos impiden conectar más profundamente? Ya sea con lo espiritual, con nosotros mismos, con los demás, o con ese propósito que sentimos nuestro. Es una buena pregunta para darle vueltas, sí. ¿Qué nos distrae de lo esencial hoy? Pues con esa pregunta abierta terminamos esta inmersión en Santa Teresa de Jesús según la fuente que hemos explorado hoy.